Hoy estamos con estrategia de servicio al cliente y ventas, acompañados con el máster Cristian Aguilar, quien comentábamos la semana pasada. Él es máster de gerencia y negocios internacionales, especialista en neuromarketing, licenciado en contaduría pública y creador de la metodología de neuronegociaciones en el año 2016. Don Cristian estuvo la semana pasada dando una capacitación muy interesante acerca de lo que es prospección y atención al cliente, y como continuidad de esta semana, entonces estaríamos, le decimos, con servicio al cliente y ventas. El objetivo de estas capacitaciones es que los participantes capacitar a los participantes en el manejo del proceso comercial moderno, mediante estrategias de captación de clientes y su administración para el logro de ventas y negociaciones efectivas. En momentos de crisis y pandemias tenemos que buscar nuevas alternativas que logremos que nuestros negocios pues puedan mantenerse vivos, puedan mantenerse activos, podamos tener clientes satisfechos, clientes leales, clientes fieles, que al fin y al cabo creo que también es el deseo de todo empresario, ¿verdad? Tanto de servicios como de productos. Así es que para nosotros es sumamente importante estar acompañándoles a ustedes durante estas jornadas. Recuerden que la próxima semana tenemos el cierre, y si la persona que estuvo durante las 3 sesiones puede recibir una certificación, se va ahora a subir un Google, una aplicación, un formulario para que ustedes puedan participar y puedan afiliarse, y de esa forma darnos cuenta quiénes están siguiéndonos en las redes sociales. También es importante que en el chat puedan hacer sus consultas para que don Cristian, ya sea en medio de cada una de las presentaciones, pueda atenderles y pueda quedar claro todo lo que es la capacitación de esta noche. Así es que, sin más preámbulo, le damos espacio a don Cristian para que él inicie esta jornada de hoy de servicio al cliente. Muy buenas noches, don Cristian. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más acá desde el Teatro Municipal Omar Salazar. Muchas gracias, doña Milagro, muy amable. Buenas tardes, o casi ya, sí, buenas tardes para todos. También agradecerle a nuestro compañero José ahí en la parte técnica, que siempre nos ayuda, nos colabora bastante. Bueno, muchísimas gracias, muchos éxitos, bendiciones a todos. Y no, yo sí, como siempre lo he dicho, pues muy agradecido de servirle a mi cantón, ¿verdad? De servirle a Turrialba. Recordar que esto que estamos haciendo, pues es sin recibir ningún tipo de beneficio, ni mucho menos. El beneficio que nosotros recibimos, pues es esa satisfacción de que el empresario turrialbeño, pues lleve a cabo ciertas técnicas, como decía nuestra vicealcaldesa, pues es un proceso comercial moderno. ¿Y por qué hablamos de que es un proceso comercial moderno? ¿Por qué moderno? Bueno, sencillo, moderno porque estamos utilizando diferentes estrategias, que estas estrategias son científicas. Hace unos días estábamos dando una capacitación para la Cámara de Comercio de Costa Rica. Decía uno de los participantes que las ventas eran un arte, ¿verdad? Eran un arte. Y yo le dije, bueno, ¿por qué si eran un arte? ¿Ahora qué es? Y me dice, ahora son una ciencia. Y tiene toda la razón, las ventas ahora son una ciencia, ¿verdad? Entonces, por eso aplicamos el concepto de modernidad. Vamos a ver, la empresa que no se moderniza, la empresa que no está en línea, la empresa que no toma elementos novedosos, pues lamentablemente puede ir hacia algunos rumbos ahí que no queremos, ¿verdad? Con respecto a lo que vimos la semana anterior, ¿verdad? Vimos el tema de prospección de clientes, que tiene que ver con el análisis del mercado, de los bienes o servicios que yo voy a ofrecer, y también con la parte de atención al cliente. Atención, recuerden que hablamos de el contacto personal que yo voy a tener con ese prospecto una vez que ya yo lo capto, por decirlo así, ¿verdad? Bien, el día de hoy, en este segundo módulo, vamos a tener dos temas muy importantes que están relacionados con el proceso comercial. El primero es el servicio al cliente. Ya vamos a ver qué es servicio al cliente, por qué atención al cliente y servicio al cliente son
dos conceptos diferentes, pero que están relacionados entre sí, y también con el proceso de venta moderno, desde el punto de vista ya más científico, por decirlo así, ¿verdad? Bien, entonces, pues, agradecer nuevamente a la Municipalidad la oportunidad que nos dan, agradecerles a ustedes, a todos y todas los que están conectados a esta hora, y pues vamos a pasar un rato bien agradable, ¿verdad? Igual si tienen preguntas o comentarios, estamos para servirles. También agradecerles a las personas que estuvieron la semana anterior y que nos van a acompañar la próxima semana. Bien, entonces, entremos en materia, como dicen, ¿verdad? Servicio al cliente. ¿Qué es servicio al cliente? Muchas veces uno va a alguna tienda, va a algún restaurante, va a un centro comercial y le dicen a uno, sí, vaya, pase allá a aquella ventana que está allá, ahí es servicio al cliente. Y uno llega a servicio al cliente y ¿qué hay? Hay una, dos personas, tres personas que lo que están recibiendo, ¿qué es? Están recibiendo quejas, están recibiendo reclamos, que la garantía no me llegó, que el producto no me llegó, y tenemos el concepto erróneo que servicio al cliente es arreglar tortas, ¿verdad? Como decimos comúnmente, pero en realidad no es así. Servicio al cliente son estrategias que nosotros utilizamos para detectar necesidades y detectar deseos que las personas tengan sobre algún producto o algún bien o servicio que yo estoy vendiendo, ¿verdad? O que estoy comercializando. Entonces, tenemos que quitarnos de la cabeza esa imagen de que servicio al cliente, vamos a ver, servicio al cliente es un término, o esa percepción de que servicio al cliente solo para quejas es un concepto muy de 80s, muy de 90s, principios de los 2000, pero servicio al cliente es un proceso o una etapa dentro del gran proceso comercial donde nosotros, los vendedores, los asesores de venta, los comerciantes, las comerciantes, necesitamos detectar deseos y necesidades. ¿Okay? Pero ¿qué es un deseo? ¿Qué es una necesidad? Vamos a empezar con las necesidades. Las necesidades son aquellos requerimientos que tiene la persona que tiene que ver con su ser, con el ser humano. ¿Okay? Entonces, yo puedo ser un cliente, pero también soy Cristian Aguilar. Entonces, antes de cliente, pues soy Cristian Aguilar. Una vez que ya yo sé que existe una persona que se llama Cristian Aguilar, que va a ser un cliente potencial, tengo que averiguar, tengo que saber qué es la necesidad que yo estoy teniendo en este momento. Hace mucho tiempo se decía que habían preguntas tontas. Yo siento y creo y soy del concepto de que no existen preguntas tontas. Y también quien pregunta no es tonto, no se le tiene que catalogar con ese, ¿verdad? Con ese adjetivo tan feo. ¿Por qué digo esto? Porque el éxito de un buen servicio al cliente está en las preguntas. ¿Okay? Ejemplo, yo tengo, no sé, como muchas personas ahorita que tienen, por ejemplo, qué sé yo, salones de belleza, que tienen barberías acá en Turrialba, que gracias a Dios hay mucho de eso. Eso ha sido uno de los emprendimientos que ha gustado mucho a la gente. Entonces puede ser que yo entre a una barbería o entre a un lugar donde hacen las uñas y demás, y no es tonto que la persona me pregunte, ¿en qué le puedo servir? ¿Verdad? O sea, yo podría responderle, pero lógico, vengo a que me haga la barba, o vengo a que me corte el cabello, o vengo a que me haga manicure, no sé. Entonces, esas preguntas son las que a nosotros nos van a ir comprometiendo con el cliente y estableciendo una relación. Entonces, las preguntas son básicas en el servicio al cliente. Entonces, número uno, tenemos que detectar necesidades. Necesidades es lo que tiene que ver conmigo, con la persona, y también algo que es inmediato, algo que yo necesito para allá, para este momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede ser que, como lo mencionamos la semana anterior, puede ser que yo necesite un vehículo para ir al trabajo, pero puedo ir en bicicleta, o puedo ir en bus, o puedo ir en taxi. Puedo ir un BMW de $100,000, ¿verdad? Ya en mí está, si lo compro, si lo que compro es una bicicleta, que podría ser una necesidad, o el deseo, que es el carro de 100,000, de $50,000, que si tengo el dinero lo voy a comprar. Entonces, necesidad tiene que ver con la vida, con el ser humano, y el deseo tiene que ver con la personalidad. ¿Verdad? Puede ser que mi personalidad me diga, no, Cristian, usted no puede ir, usted no puede llegar en un taxi, usted no puede llegar en un taxi informal, o no puede llegar en bus a trabajar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me dice a mí ese ego interno? Me dice, no, usted tiene que llegar en un vehículo, pues un BMW,
cualquiera de estos otros, ¿verdad? Entonces, ahí para que ustedes detecten deseos y necesidades, que no es lo mismo.